Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar hoy a conversar un poco en relación a física de ecografía, ¿sí? Estamos esperando hasta que la gente se vaya conectando. Bien, me confirman por favor si se observa la imagen y si estamos bien con el audio. Sí se observa. Bien, perfecto. Bien, primero que nada agradecerles por la comprensión del día de ayer. No pudimos avanzar con las clases. La verdad que dentro de mis actividades tuve una emergencia, así que nos igualaremos ya en estos próximos días, ¿sí? Bien, hoy vamos a analizar un tema un poco eh, cansado, se podría decir, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible y es fundamental poder entender esta clase, debido a que a partir de esto vamos a tener, ¿no es cierto?, ya conceptos fundamentados desde la física para poder entender muchas cosas en relación a la imagen. Uno de los grandes desafíos que se da en relación a ecografía es poder comprender por qué algunas estructuras se ven blancas, por qué algunas estructuras se ven negras, por qué algunas estructuras se ven en el sentido más plomas o grises, ¿no? Así que en ese sentido, hoy vamos a ir comprendiendo un poco sobre esta realidad. En primera instancia, es importante recordar a qué se refiere el ultrasonido, ¿no es cierto? Y para eso es importante comprender cómo es la producción del sonido en sí, para luego poder ir avanzando en relación a los conceptos fundamentales de ultrasonido. Bien, esta es la manera que vamos a manejar el día de hoy en cuanto a esta conversación que lo vamos a ir realizando. Vamos primero a analizar sobre el sonido, cuál es la producción del sonido desde una perspectiva física de cómo se da. Luego de eso hablaremos sobre el ultrasonido ya en sí, y la capacidad que tiene de aumentar, ¿no es cierto?, los megahertz en ese sentido para que se pueda generar una mayor amplitud e incluso potencia de las ondas y eso pueda ser receptado por el eco. Luego de eso hablaremos de algunos componentes físicos, que esto tiene relación a lo que yo mencionaba en lo que tiene que ver con la proyección de las imágenes en sí, ¿sí? Que por qué se ven blancas o por qué se ven negras. Y luego haremos una pequeña relación entre los diferentes transductores y cómo va a actuar en los diferentes tejidos, ¿sí? Para eso vamos a ver primero un pequeño video en relación a cómo se debería generar el sonido y tener presente algunos de los movimientos y de las propiedades que tiene el mismo para poder entender de mejor manera la progresión que se va a dar a nivel del ecógrafo. Me confirman, por favor, si es que tenemos buena imagen o si es que existe algún inconveniente. Si dejamos que un altavoz haga una breve ráfaga, crearemos... Sí, doctor Quesada, hay buena imagen y buen audio. Perfecto, listo. A medida que viaja a través del medio, en aire no húmedo a 20 grados Celsius, la rapidez del sonido es de aproximadamente 343 metros por segundo o 767 millas por hora. También podemos ver la rapidez del sonido de una onda armónica simple que se repite. La rapidez de la onda, nuevamente, puede determinarse. Bien. Bien, en relación a lo que hemos visto en el video, aquí hay que rescatar algunos de los conceptos, ¿sí? En primer lugar, hay que comprender el movimiento que tiene la onda y la respuesta que va a tener sobre un objetivo, ¿no? Sobre un objeto. En este caso, primero definiendo lo que hace relación al sonido, hay que recordar que el sonido se va a generar o va a ser la sensación que recepta el oído debido a una onda mecánica que origina una vibración.
Esto va a ser lo mismo que va a ocurrir a nivel del ecógrafo. Acá en la imagen inferior ustedes pueden ver que esto sería lo semejante a la membrana y la zona del lado, el punto azul sería lo que se recepta a nivel del oído. ¿Sí? Ahora, como vamos a hablar de en ecografía yo debo tener presente que voy a tener ondas que son emitidas hacia un objeto y luego ondas que van a regresar hacia el objeto. Según lo que vimos en el video, nosotros podemos apreciar que tiene dos componentes importantes. Primero que va a ser el movimiento, ¿no es cierto? La velocidad con la que se propaga esta onda, ¿sí? Y la otra va a ser el medio en el que éste se propaga. En el caso del sonido, se propaga, ¿no es cierto?, a nivel del aire. En el caso de la ecografía, aquí vamos a tener diferentes medios que nos pueden ayudar a que esta onda, como bien dijo en el video, se transmita más rápido o más lento, ¿sí? Y en ese sentido vamos a hablar de los diferentes componentes que pueden existir entre los dos objetos que se van a dar en la ecografía. Entonces, además de eso, hay que recordar que el sonido son formas de transmisión de energía, ¿no es cierto? Y que esta va a requerir una materia para su transmisión. Entonces, volviendo al tema, para ir ingresando ya en lo que hace relación a ultrasonido, hay que tener dos conceptos muy fundamentales aquí en la producción de los ecos. El primero, que va a ser la onda que se genera en el tiempo, ¿no es cierto? Que en este caso son las ondas rojas que estamos observando, es decir, las ondas que se generan desde la producción del, en este caso el transductor, hacia el objeto, ¿no es cierto? Y que estas van a depender de su amplitud, primer concepto. Y el otro es del espacio, ¿no es cierto? Este espacio de aquí, que sería toda esta zona de acá, ¿no es cierto? Que en el caso del sonido, esto va a ser igual al aire, ¿no es cierto? Es decir, este es el medio de transmisión que van a tener los ultrasonidos. En el caso del sonido, hablamos del aire. En el caso de los ultrasonidos o de la ecografía, habíamos visto en clase anterior que se hablaba mucho en relación, por ejemplo, al líquido, ¿no es cierto?, como el agua, como los primeros experimentos que se hicieron en relación a la ecografía, y lo que actualmente nosotros vemos en soluciones acuosas, ¿no es cierto?, como es la utilización de los geles para la transmisión del ultrasonido. Bien. En cambio, ¿a qué hacemos relación al ultrasonido? El ultrasonido, de igual manera que el sonido, van a ser vibraciones que se den por un cuerpo elástico. Aquí lo importante ya cuando hablamos de ecografía es identificar cuál es el cuerpo elástico. En el caso de la ecografía, el cuerpo elástico va a estar generado por cristales piezoeléctricos, que lo veremos eso en las próximas diapositivas. El cristal piezoeléctrico lo que genera es igual un movimiento, ¿no es cierto? Un impulso de una onda, que eso va a ser propagada hasta llegar a los tejidos corporales y que eso no va a ser audible al oído humano, ¿no es cierto? En ese sentido, aquí yo he puesto también una relación de cómo deberíamos tener presente las ondas de sonido, ¿sí? En relación a los megahertz que se podrían tener. Recuerden que los que son audibles al oído humano van a ser menos de 20 kilohercios. Posterior a esto vienen los ultrasonidos, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a hablar en esta charla. Bien. Comprendiendo esos dos componentes, ¿no es cierto? El primero que es en relación a la velocidad de las ondas y el segundo lo que hace relación al medio de movilización de las mismas, yo puedo plantear algunos componentes físicos para comprender de mejor manera la producción del ultrasonido. Entre esas yo voy a tener la frecuencia, ¿sí? Que visto en clase previa analizábamos que la frecuencia va a ser la cantidad de ondas, ¿no es cierto?, que se generen en un tiempo. También voy a hablar de la velocidad de propagación, que esto habíamos dicho según el ejemplo del video, ¿no es cierto? No es que porque alce más la velocidad, o mejor dicho, la amplitud de la onda, no quiere decir que va a llegar más rápido la onda, ¿no es cierto? Daba el ejemplo del grito, ¿no es cierto? No es que porque yo aumente la voz, el grito va a llegar mucho más rápido a la otra persona. No, solamente aumenta la amplitud. Y en ese sentido, en la velocidad va a tener mucho que ver el componente que se da del material al que estamos investigando, ¿sí? Primera cosa.
Obviamente también tendremos que analizar la interacción del ultrasonido con los tejidos. Aquí analizaremos algunos de los patrones como es la angulación de la incidencia, también la atenuación, también hablaremos de reflectividad y posteriormente hablaremos también sobre lo que hace relación a la frecuencia de repetición de pulso. Todos estos van a ser componentes que nos van a ayudar a poder comprender mejor la producción de las imágenes a nivel ecográfico. Bien. Entonces, el primer componente que vamos a revisar es la frecuencia. En cuanto a la frecuencia va a ser una onda de ultrasonido, ¿no es cierto?, que es de esta zona de acá, ¿sí? Que consiste el número de estas en relación a un segundo o al tiempo, ¿sí? Ustedes ven que el ciclo, lo que habíamos conversado en clase previa, no es solamente una parte superior de la onda, ¿no es cierto?, sino es la conclusión de todo una onda hacia la misma positividad, como se ve aquí, ¿no es cierto? En sí va a ser esta zona de acá hasta acá, ¿sí? En relación, eso vamos a hablar de ciclo. Entonces, el número de ciclos vinculados al tiempo, ¿sí? Hablaremos de frecuencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes recuerdan en el video, lo que nosotros veíamos es de que puede tener una secuencia, ¿no es cierto?, que se va a dar en relación al movimiento de las ondas de sonido, es cuando pase de un punto de transición hacia otro, ¿no es cierto? Es decir, en la misma distancia, si yo hago eso a modo de un gráfico, ¿no es cierto?, de aquí a acá, ¿sí? Yo voy a tener presente que esta zona de aquí, desde el punto A, que sería el punto rojo que voy a pintar ahora, ¿sí? Desde el punto A, ¿sí?, al punto B, que en este caso sería el punto verde, esto sería un ciclo, ¿no es cierto? Ahora, todo esto yo podría generar una movilización, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo el punto A, ¿no es cierto?, es la producción de una onda hasta la otra. Un segmento o una proyección de la misma va a ser cuando toda esta parte de aquí se movilice del otro espacio, ¿no es cierto? En ese sentido, yo voy a generar este movimiento en el tiempo, ¿no es cierto? Y esto es lo que me va a generar una velocidad de la propulsión de la onda, ¿sí? Ese es el primer parámetro y que esto va a depender mucho de la capacidad o del medio en el que se propague la onda. En el ejemplo del sonido hablábamos del aire. Repito, en el ejemplo del eco vamos a hablar de una solución acuosa, ¿no es cierto? Bien, eso como primer parámetro. En relación a la frecuencia tiene mucha importancia debido a que los transductores van a depender mucho en relación a la frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un transductor que es de 2 a 5 MHz, es decir, que en relación a un segundo, por ejemplo, si yo planteo aquí, ¿no es cierto?, esto sería un segundo, yo tengo que, aquí yo veo que se generan 3 ondas, ¿no es cierto? Es decir, si se generan 3 como un número más para referencia, es de baja frecuencia, ¿no es cierto? Es decir, tengo yo un mayor espacio, ¿sí? O una mayor eh, capacidad de poder encontrar las estructuras a mayor profundidad, ¿sí? En cambio, los que son de alta frecuencia, como son los lineales, que son hasta 10 MHz, ¿a qué se refiere esto de 10 MHz? Ya no quiere decir que voy a tener solamente estas 3 en un segundo, sino en este caso lo que yo voy a encontrar es que los ciclos, ¿sí?, que es como lo estoy dibujando ahora, los ciclos de las ondas, es decir, la frecuencia, ya no van a ser mucho más a nivel de un segundo, ¿no es cierto? En este caso, aquí, en el ejemplo que yo doy, si es de alta frecuencia, voy a tener mayores cantidades de ondas en un menor tiempo, ¿no es cierto? En este caso, en un segundo. Entonces, la frecuencia va a ser sumamente importante para yo comprender cuál de los dos, qué tipo de órgano quiero yo estudiar y con cuál de los transductores yo debería utilizarlo, ¿sí? Bien. Otro término importante va a ser la velocidad de propagación, ¿no es cierto? Entendemos ya a lo que es referencia a la frecuencia, ¿no es cierto? Si es alta o baja frecuencia, como habíamos dicho, es la capacidad que tiene de recorrer estas ondas en un tiempo, idealmente en un segundo, ¿sí? En cambio, la velocidad va a ser el tiempo en el que se recorre según el órgano, ¿sí? Aquí en el caso de la velocidad, aquí hay que recordar que
si esto se toma en relación igual al sonido en los tejidos, así que más o menos el promedio de velocidad de propagación de las ondas van a ser de 1540 metros por segundo, ¿sí? A nivel de los tejidos blandos, ¿sí? ¿Y de qué van a depender esta velocidad de propagación? Y aquí entra otro concepto también importante, que va a ser el tipo de componente de la estructura, ¿sí? Y aquí planteamos dos cosas. La primera, la densidad, ¿sí? La densidad de la estructura, que es como lo que menciono, en relación al tipo de estudio que voy a realizar, es decir, al órgano que voy a estudiar. Yo aquí en la parte inferior he puesto algunos tipos de componentes con un cambio en la densidad, ¿no es cierto? En el caso del plomo, ¿sí? En el caso del agua, del corcho y del aire, que serían los que nosotros vamos a utilizar. ¿A qué hace relación aquí y por qué tiene que ver la velocidad? Porque a mayor densidad quiere decir que los átomos, ¿sí? Los átomos de estas estructuras van a estar mucho más compactas. Entonces, ¿qué va a ocurrir al momento que se emita, en este caso, el eco? Al momento que llegan las ondas acústicas, ¿no es cierto? En este sentido, al momento que llega a una zona más compacta, ¿qué va a ocurrir? Se van a regresar igual en una misma cantidad, por lo tanto, va a poder captarse de mejor manera las ondas y por lo tanto voy a tener una mayor señal de ondas receptadas. Eso en los casos de la densidad, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el agua. Aquí voy a tener otro componente que lo vamos a revisar luego, cuando hablemos de la atenuación. Hace relación a que cuando, a medida que va cambiando la densidad de las estructuras, ya no voy a tener yo la misma cantidad de ondas que se regresan, sino que va a ocurrir. Si yo tengo ondas que llegan a la estructura, van a existir ondas que sean absorbidas, ¿no es cierto?, por las estructuras. Y en este caso, si en el ejemplo de acá yo puse 4 ondas que pasaron y acá fueron igual 4 ondas, cuando a medida que va pasando o va cambiando la densidad, lo que va a generar es que si aquí yo paso 3, puede ser que 2 de las ondas sean absorbidas por la estructura y al final solamente van a regresar menor cantidad de ondas, ¿no es cierto? Si yo hablo en ese sentido, debería tener presente de que a mayor densidad, como tengo mayor recepción de las ondas acústicas, voy a tener un color mucho más claro en la ecografía, es decir, lo voy a ver hiperecogénico como habíamos hablado en clase anterior. En cambio, cuando tiene menor densidad, lo que va a ocurrir es que estas ondas se propagan o se absorben por el tejido y regresan menos ondas hacia en este caso el ecógrafo, haciendo de que la señal sea menor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí lo que yo voy a encontrar es una menor cantidad de ecos. Por lo tanto, voy a ver más hipoecogénico. Lo mismo van a pasar con las estructuras según, ¿no es cierto?, la densidad que tenga cada una de ellas. Y aquí hay una particularidad en el caso del aire, que es una de las situaciones que yo espero que al final de la clase exista la duda. ¿Por qué el aire se ve hiperecogénico, por ejemplo? Les dejo eso como un concepto para que ustedes lo piensen, ¿no es cierto? Porque si yo pensara, el aire tiene una mayor capacidad de generar transmisión, ¿no es cierto?, de las ondas. Es decir, si yo aquí le pongo que ingresan 3 ondas, ¿no es cierto?, probablemente por el aire se van a diseminar, ¿no es cierto?, se va a absorber, se va a perder en el aire y aquí ya no debería regresar más ondas, ¿no es cierto? Si esto pasara, ¿sí? Si esto pasara, ¿cómo se vería en la ecografía? ¿Se vería más negro o más blanco? Alguien que tal vez desee participar. Buenas noches, doctor. Considero Más que blanco. más negro. Si absorben las hojas, más. Bien, ¿no es cierto? Álvaro me parece que intervino. Sí, buenas noches, doc. El aire representaría un aspecto más negro. Más negro. Sí, es lo correcto, ¿no es cierto? Según lo que estamos viendo desde los principios físicos, eso es lo que debería haber. Pero como detalle les comento que incluso habíamos conversado como parte de artefactos, al aire le vamos a ver blanco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para que vean y tomen en cuenta de que no todo es muy, digamos, hay la excepción, ¿no es cierto?, de las reglas. ¿Por qué? Porque aquí hay que recordar que en el aire yo tengo, en cambio, mucho espacio entre los átomos, ¿sí? ¿Y qué pasa con estas ondas? Al momento que llega aquí se dispersa demasiado, ¿sí? Entonces, aquí se genera una dispersión de todas las ondas y por lo tanto genera un artefacto, ¿sí?
Y por eso es que en la ecografía se ve blanco en sí el aire. Lo iremos conversando y esperamos que al final de la clase se comprenda mejor esta parte. Bien, entonces a modo de resumen con lo que hemos conversado ahorita, yo debo tener presente, si yo le doy seguimiento a lo que hemos hablado, primero, ¿no es cierto?, la amplitud de la onda en relación también a la frecuencia, y lo otro es el medio en el que se va a emitir esta onda. Y la tercera sería ya tomar en cuenta el tipo de estructura a la que estamos estudiando. Ahí tiene mucho que ver la velocidad de propagación y hemos dado algunos ejemplos en relación a la densidad, ¿no es cierto? En el caso de la densidad, mientras más denso sea, es decir, mientras más compacto sea la estructura, voy a tener una mayor velocidad de propagación, por lo tanto lo voy a ver mucho más hiperecogénico. Y el otro concepto es la compresibilidad, ¿no es cierto? ¿A qué se relaciona la compresibilidad? Aquí ustedes pueden ver en un gráfico a lo que se hace relación con la compresibilidad, ¿no es cierto? La compresibilidad va a ser la capacidad de la estructura que se tiene para que ésta se pueda generar, que todos los átomos se unan más, ¿no? ¿Sí? Aquí ustedes ven en el gráfico, regularmente esto se puede tomar en cuenta como un corcho, como una esponja, ¿no es cierto? Yo tengo, en este caso es un volumen de 5, ¿sí? Y al momento que genera una presión, esto puede generar, ¿no es cierto?, una comprensión de todo esto, ¿sí? Una compresión de toda la estructura. ¿Y a qué se basa eso? Que si ustedes ven los puntitos negros que se encuentran dentro de esta zona amarilla, existe un mayor espacio, ¿no es cierto? Un mayor espacio entre ellas. Entonces, al momento que se comprime, esto igual se reduce. Podríamos decir entonces, cuando una estructura está comprimida, esta va a tener una mayor densidad, ¿no es cierto? Y una estructura cuando no está comprimida, voy a tener un mayor espacio entre los átomos, ¿sí? Esta característica también es importante dentro de la ecografía. Esto podríamos comparar con el pulmón, ¿no es cierto? El pulmón es una estructura que tiene tejido parenquimatoso, pero que también es blando, ¿no es cierto? Pero si yo esto comprimiera, voy a tener un buen nivel de compresibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los átomos se encuentran dispersos, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos conceptos, tanto de densidad como de comprensibilidad, yo puedo darme cuenta cómo va a ser la transmisión del sonido. En este caso, hemos dicho que la transmisión del sonido, ¿sí?, en las estructuras densas va a ser mayor, ¿no es cierto? Es decir, tiene una mayor velocidad. Y también en las estructuras que son compresibles, ¿sí?, por la explicación que les doy de los átomos, también va a transmitirse con mayor velocidad las ondas. En ese sentido, podríamos analizar que tanto las estructuras que son muy duras, ¿sí?, ya en un término práctico, cuando son muy duras, se van a transmitir más los ecos, por lo tanto lo voy a ver más hiperecogénico, ¿sí?, es decir, blanco. Y también las estructuras que tienen esta capacidad de comprimirse, también van a verse blancas debido a la cantidad de átomos o al espacio que se queda entre los átomos y esta dispersión que se puede generar de las ondas, ¿sí? Bien. Lo siento. En el caso de la interacción de lo que hace relación a los tejidos, yo debo tener presente, igual como habíamos hablado de la densidad y la compresibilidad, pero también de los componentes que van a tener a nivel de la onda, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que tener presente que a nivel de los tejidos, ¿sí?, de estos tejidos, como aquí podemos observar, ¿no es cierto?, yo voy a tener dos tipos de movimientos, se podría decir. Un movimiento longitudinal, que es lo que hablábamos en el video del sonido, y también voy a tener un movimiento de onda transversal, ¿no es cierto?, que es lo que podríamos comparar con una onda de mar, ¿no es cierto? La onda de mar es la que se genera en un movimiento transversal, ¿sí? Y estos, cuando tienen una relación con el tejido, van a generar diferentes coloraciones, como podemos ver acá, si lo podemos mencionar de esa manera, que el término ideal sería la ecogenicidad, ¿no es cierto? Cuando tenemos un pico superior, ¿no es cierto? Sí, dependiendo, es decir, cuando la onda se moviliza, ¿sí?, en el tiempo y está en el pico positivo, yo voy a tener que esto va a ser un movimiento de compresión, ¿sí? Y en cambio voy a tener un movimiento de rarefacción o de relajación cuando la onda está en un movimiento negativo, ¿sí? Y este es un principio por el cual a nivel de los tejidos yo voy a ver que en el mismo movimiento, ¿no es cierto?, en este rato que es
Recuerden que la ecografía va a ser un tipo de estudio en tiempo real. Por eso es que cuando yo hago el eco, ¿sí? Hay momentos de que los diferentes tejidos se ven más negros y otros momentos más blancos, ¿no es cierto? Debido a estos movimientos de ondas que se dan a nivel de la compresión y rarefacción, ¿sí? Bien, en ese sentido yo debo tener presente entonces que la energía acústica se va a mover a través del tejido mediante estas ondas longitudinales, ¿sí? Y que esta transmisión va a oscilar en la misma dirección según el espacio de onda que se tiene, ¿no es cierto? Ahora, aquí es importante siempre recordar que esto va a ser de forma periódica y en el tiempo, ¿sí? Siempre voy a tener yo estos periodos de compresión y de rarefacción en cada una de las exploraciones que yo haga ecográficamente. Y también ahí yo debo tener presente siempre la distancia entre los picos que se generan, ¿sí? Que es lo que habíamos mencionado a un inicio cuando yo hacía el gráfico con la línea verde, que se podía ver la distancia que tiene entre una y otra compresión, ¿no es cierto? Todo esto me va a servir para yo saber cuál es la velocidad de propagación que tiene a nivel del tejido y también para saber cómo se va a comportar dentro de cada uno de los tejidos. Bien, ahora, la interacción que va a tener con los tejidos va a depender mucho de cómo se comporte esas ondas e incluso en la dirección que tengan. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar ya a comprender otro tipo de términos como son en relación a las interfaces que pueden tener los diferentes órganos, ¿sí? Y aquí también ya hablábamos de la sonda emitida y la sonda transmitida, que era lo que yo dibujaba hace un momento en ondas verdes, ¿no es cierto? Aquí como ejemplo, para que se vaya comprendiendo los diferentes parámetros o digamos los diferentes principios que se van a dar ya de la ecografía en el tejido, vamos a representarlo de la siguiente manera. Primero yo debo tener presente que tengo aquí el transductor, ¿no es cierto? Este transductor va a generar los movimientos de las ondas como habíamos quedado y aquí se suma un antecedente de que podríamos plantear aquí donde yo estoy poniendo el punto verde, que este va a ser el interfaz, ¿no es cierto? Este es el puntito azul que vimos en la primera diapositiva, que de esta manera cuando lleguen los ecos de aquí se van a regresar hacia el mismo emisor de las ondas que sería el transductor, ¿no es cierto? Pero aquí se genera una variedad de propiedades entre las ondas acústicas y los diferentes tejidos. Aquí algunos términos que hay que tomar en cuenta van a ser primero la onda emitida, ¿sí? Que en este caso van a ser las ondas, ¿no es cierto?, que son emitidas desde el ecógrafo hasta la estructura en estudio, así que en este caso sería la interfase. Ya vamos a hablar de la interfase. Y yo aquí debo tener dos principios. Primero, que voy a tener una reflectividad, es decir, las ondas que llegaron hasta este equipo, hasta este objeto, van a haber una zona que se regrese, ¿sí? Como se ven aquí en relación a lo que dice eco. De hecho, eso es un eco, ¿no es cierto? El eco van a ser la cantidad de ondas que se regresen en el mismo plano, ¿no es cierto? Ahora, como habíamos hablado, esto depende mucho de las moléculas y de los átomos, cómo estén orientados, ¿no es cierto? Por eso, yo podría tener ondas acústicas con un eco que sea perpendicular, ¿sí?, al transductor, y otras que podrían ser inclinadas, ¿no es cierto? Y que incluso puedan salirse del mismo transductor. Por lo tanto, quiere decir que van a existir ondas que van a ser reflectivas, que sí van a ser receptadas por el eco, y otras que no van a ser receptadas por el eco. De ahí parten también los artefactos. Y la otra situación es entender que no todas las ondas se van a regresar y yo voy a tener ondas transmitidas, ¿no es cierto? Que esto hará que a nivel de la ecografía yo vea en diferentes densidades, tanto un tejido 1 como un tejido 2, que a modo de ejemplo yo podría plantear lo que es la sombra acústica, ¿no es cierto? En la sombra acústica yo veía que existe una reflectividad importante, por eso se veía hiperecogénico. En cambio, había una zona de una sombra, ¿no es cierto? ¿Por qué se daba la sombra? Porque se escapan las ondas transmitidas y al momento que ya no va a ser receptado por el transductor. Entonces, aquí hay que comprender de que la onda, a más allá de tener presente la amplitud de la onda, el medio de transporte, el medio de transmisión de la onda, y aparte de eso, la velocidad con la que genera, también debo tener presente la interacción que va a tener con los tejidos. Entonces,
como parte de la interacción que puede tener de los tejidos, yo voy a tener la atenuación. Cuando yo hablo de la atenuación, en la atenuación yo lo que estoy es viendo que parte de las ondas acústicas van a perder su potencia, ¿sí? Es lo que decía, ¿no es cierto?, en el caso del eco, que se pierden a través de los tejidos, ¿sí? Y esta, al momento que se pierde, va a generar una disminución progresiva de la recepción de las ondas, ¿sí? Como vemos acá, por ejemplo, si yo tengo en este gráfico, ¿no es cierto? Mira, yo tengo en este sentido todas las ondas son reflectivas, se regresan, yo voy a tener una misma cantidad de ondas y se va a ver de la misma manera. En cambio, la atenuación va a ser relación a qué? A que existirán algunas estructuras que ya no lleguen, algunas ondas que no lleguen solamente hacia el tejido, sino que va a pasar, se van a absorber, ¿sí? Si ustedes se profundizan más en los tejidos, lo que hace que se transforme, ¿no es cierto?, de una energía acústica, ¿no es cierto?, del ultrasonido hacia una energía mecánica en calor, ¿no es cierto? Es decir, las ondas acústicas se transforman en calor, por lo tanto se van a perder en ese sentido la recepción de las ondas a nivel del transductor. Y la otra situación es la dispersión, ¿no es cierto? En el caso de la dispersión, yo debo tener presente que la dispersión se va a generar como si fuese en el sentido de la luz hacia el espejo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen con un láser, ¿no es cierto? Si ustedes lo ponen de forma perpendicular, ¿sí? Podríamos hacer como relación aquí mismo en la imagen. Si yo, por ejemplo, esto planteo que es un láser y acá está un espejo, si yo lo pongo de forma perpendicular, se va a regresar al mismo punto, ¿sí? Pero en cambio, si yo lo pongo inclinado, lo que va a generar es que la luz del láser ya no vaya hacia el mismo lugar, sino se disperse, ¿no es cierto? Esa también es una cualidad a lo que se refiere con la insonación, es decir, yo debo saber colocar de forma perpendicular el transductor para que la imagen no se pierda, ¿sí? Eso esperamos dentro ya de la parte de talleres, ir demostrando incluso cómo esto se puede ir generando dependiendo solamente con la movilización del transductor, lo que se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer intervencionismo, para poder ir haciendo las visualizaciones de los catéteres venosos, o si quiero hacer la colocación de un pigtail, o si quiero hacer un drenaje, ¿no es cierto?, de un quiste o de un absceso a través de la ecografía. Eso tiene mucha importancia en relación a la insonación. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo voy a poder observar en un mismo plano lo que yo estoy introduciendo, porque si yo pongo en otra dirección, en una forma oblicua, lo que va a ocurrir es como el ejemplo de la luz con el espejo, ¿cierto? Es decir, los ecos se van a dispersar y no va a verse en la misma imagen. Bien, otro concepto es la reflectividad, ¿sí? En el caso de la reflectividad, esto va a ser, como su palabra lo dice, ¿no es cierto?, el reflejo que se da de las ondas sobre el material o el tejido que estemos estudiando, ¿sí? Aquí, en el caso de la reflectividad, va a tener mucho que ver dos factores. El uno, que es la impedancia acústica, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿sí? Que como un paréntesis, la impedancia acústica tiene mucho que ver con la densidad del tejido, como habíamos hablado anteriormente, y la otra es el ángulo de incidencia de las de sonido, que es a lo que me refería con el ejemplo de la luz en el espejo, ¿no es cierto? Es decir, si yo pongo en un ángulo perpendicular, lo que voy a observar es que se regrese la misma cantidad de ecos. En cambio, si yo ángulo le cambio, ¿no es cierto?, a un grado de 60 grados, lo que voy a generar es que se genere hacia la estructura, pero se disperse hacia otro lado. Entonces, la reflectividad también tiene mucho que ver para la producción de la ecografía. Y ahí, esto ya es una imagen que habíamos revisado en clase anterior, de cómo se genera, ¿no es cierto?, esta reflectividad dependiendo siempre de, en este caso, de la parte más que nada de los tejidos, ¿no es cierto? Y aquí ya había hablado, aquí ya vamos viendo, ¿no es cierto?, los componentes que tenemos, primero que es el transductor, ¿no es cierto?, luego que vamos a tener la parte del gel, ¿sí?, que este sería el medio, ¿no es cierto?, de emisión, ¿no es cierto?, de las ondas acústicas. Bueno, en el caso de ondas acústicas, habíamos hablado que es el aire, en este caso de ultrasonido, estamos hablando que se utiliza un gel acuoso, ¿no es cierto?, que entendemos ahora por qué, porque a través de este gel la velocidad de transmisión va a ser mucho más rápida y por lo tanto vamos a tener mejores imágenes, ¿sí? Y luego viene esta zona que está representada por los colores, ¿no es cierto?, en relación a los diferentes tejidos que yo puedo tener.
Entonces, ¿a qué se relaciona la impedancia acústica? La impedancia acústica va a ser la, la propiedad que tienen los tejidos en hacer que tenga una mayor reflexibilidad de las ondas acústicas. Eso en resumen, ¿sí? Y como entendemos ahora, vamos a tener algunas estructuras que pueden ser más, que generen mucho mayor cantidad de velocidad y propagación del eco y otras que tengan menos, ¿sí? Y en el cuerpo humano nosotros sabemos, ¿cierto?, que los diferentes tejidos tienen diferentes densidades, ¿sí? Por eso aquí yo puedo plantear algunos ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto yo puedo plantear que esta sea una zona líquida y luego yo tengo una zona más sólida, ¿no es cierto? ¿Sí? O viceversa, esto es sólido y esto es líquido, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Entre estos dos van a generarse una interfase, ¿no es cierto? Que esta interfase lo que va a realizar es que existan una cierta cantidad de ondas que lleguen a esta interfase y se regresen, ¿no es cierto? Y otras ondas que se absorban en el tejido, ¿sí? Y desde ahí yo voy planteando, ¿no es cierto?, en relación a la impedancia acústica, es decir, a mayor cantidad de impedancia acústica, es decir, a mayor cantidad de densidad de las estructuras, voy a tener una mayor propagación de las ondas acústicas que van a ser receptadas a nivel de la sonda, ¿sí? Entonces, la impedancia acústica es un pilar fundamental para entender sobre la reflectividad. Aquí tenemos igual, ¿no es cierto?, otro gráfico que plantea lo mismo en relación a los porcentajes de haces que van a ser reflejados, ¿sí? Aquí yo debo siempre tener presente los dos tejidos, ¿no es cierto?, que estoy hablando. El uno es en relación a las ondas que se van a generar, ¿sí? Es decir, que yo estoy empujando, ¿no es cierto?, a través de todo el tejido, ¿sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Aquí este sería el haz de energía, eso ya vamos a revisar igual en una imagen. Luego de eso tengo aquí el productor, ¿no es cierto?, en relación a los productores de las ondas acústicas, ¿sí? Y luego las ondas acústicas, ¿no es cierto? Que eso se va a encontrar en sí dentro de los tejidos, que dependiendo de la impedancia se regresan o se pierden, ¿no es cierto? Se absorban por el tejido. Aquí tenemos un ejemplo más claro en tejido 1 y tejido 2, ¿no es cierto? Si yo hablo por la coloración, podría decir que esto es menos denso y esto es más denso, ¿sí? Y aquí yo voy a tener dos movimientos, ¿no es cierto? El uno que va a ser el incidente, es decir, el que se transmite a través del tejido hasta llegar a la interfase, ¿sí? Hasta la interfase, que aquí lo menciono como un reflector especular, ¿no es cierto? Es decir, llega parte de las ondas aquí y ¿qué va a pasar? Se regresa, ¿no es cierto? Es decir, hay reflectividad, ¿sí? Y el otro es cuando está transmitido, ¿sí? Es decir, a nivel de esta interfase ya no se regresan las ondas, sino se difunden hacia las estructuras más inferiores. En ese sentido, ustedes podrán entender que a menor densidad del tejido, ¿sí? Cuando yo tengo una interfase, por ejemplo, aquí yo podría plantear en relación a un quiste, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tengo un quiste aquí, el quiste, ¿qué va a ocurrir con la pared? La pared del quiste haría relación como si fuera este punto de aquí, ¿sí? Y luego del quiste, ¿qué va a ocurrir? Aquí ya se viene tejido, que lo voy a poner en forma rectangular, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con el eco cuando llega aquí? Pasa las ondas, ¿no es cierto? Y como este es un tejido menos denso, ¿qué va a ocurrir a través de aquí? Igual va a transmitirse, ¿no es cierto? Se transmite las ondas acústicas acá, hasta llegar hasta la interfase, ¿no es cierto? Que en este caso el quiste es encapsulado, por lo tanto va a ser mucho más duro. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Van a reflejarse las ondas acústicas, pero de esta zona, ¿sí? Y luego de eso yo tendré otra estructura inferior, que en este caso serán los transmitidos, ¿no es cierto? Es decir, si aquí yo tengo como la flecha que estoy dibujando es mucho más larga porque tiene más ondas que se regresan, acá también voy a tener pequeñas flechas, pequeñas flechas que van a transmitirse los ecos perdiéndose en el medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo planteo por colores, si esto es una zona que dejó transmitir muchas ondas, como es el caso del líquido, aquí el líquido se va a ver negro, ¿sí? Luego de eso va a llegar hacia una zona que es mucho más
dura, ¿no es cierto? Que es el interfase aquí. Esto se va a ver blanco. Lo voy a poner igual en negro para que se pueda ver, ¿no es cierto? Esta zona se va a ver blanco. Y luego de eso yo tengo otra zona, que sería esta, ¿no es cierto? Que te permite la transmisión de las ondas acústicas, que primero no es completamente líquido, ¿no es cierto? Como en este caso negro. Y tampoco es completamente duro como esta zona. Entonces, ¿qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar estructuras en una coloración gris, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Por el tipo de interfase que voy a encontrar cuando existe la emisión de las ondas acústicas. Bien. En cuanto al ángulo de incidencia, esto más o menos ya lo expliqué en diapositivas anteriores. Aquí yo debo siempre tener presente que este es como el ejemplo de la luz en el espejo, ¿no es cierto? Recuerden cuando se utilizaba la parte de un láser, ¿no es cierto? Un láser que se proyecta en la luz. Si yo lo pongo perpendicular, en este ejemplo, como la línea verde, por ejemplo, si yo lo pongo perpendicular, golpea en el espejo y se regresa. Pero si yo le pongo en una perspectiva mucho más inclinada, por ejemplo, en color, ahora que lo voy a hacer en un color café, si yo lo pongo en este sentido, ¿no es cierto? Con una angulación aquí, con respecto al eje, ¿qué va a pasar con los ecos? Los ecos van a tener igual otra inclinación. Entonces, eso también es importante en relación a la insonación del transductor, es decir, a la ubicación que tiene, ¿sí? Para darle ya un concepto mucho más sólido, recordar que el ángulo de incidencia va a ser entonces el conjunto de las ondas sonoras que se reflejan, ¿sí? En el tejido dependiendo de la angulación que yo coloque, ¿sí? Y esto igual va a depender mucho según el interfase que existe entre los tejidos, como lo mencionamos hace un momento. Por último, vamos a hablar de los transductores. En el caso de los transductores, ya explicada todo lo que hemos hablado en la parte física, hay que tener presente, ¿no es cierto?, que estos lo que hacen son emisores de ondas acústicas, ¿sí? Ellos van a ser los que generan esta energía ultrasónica a través de ¿qué? De los cristales piezoeléctricos, ¿sí? ¿Y para qué? Para que esto se genere primero una emisión, ¿no es cierto?, de estas ondas y luego tengamos una recepción. A modo de un diagrama, para que se entienda, yo voy a tener, ¿cierto?, el cable de energía, ¿sí? A nivel del transductor, ¿sí? Voy a tener un cable aislante, ¿sí? Voy a tener una zona de un bloqueo de soporte, ¿no es cierto?, que sería el mango en relación al transductor. Luego voy a tener un electrodo activo y ahí yo voy a tener los cristales piezoeléctricos. Que los cristales piezoeléctricos con la movilización que ellos tienen es como el ejemplo del sonido, habíamos hablado, es la membrana, ¿no es cierto? Estos son los que van a generar en sí las ondas acústicas. En bibliografía que van a encontrar una gran variedad de traductores, pero en la bibliografía que subimos ahora a la plataforma, ustedes van a encontrar que les mencionan 4 tipos básicos de transductores, ¿sí? Entre ellos van a tener los sectoriales, ¿sí? Que es el de la imagen que ya les mostré el día de ayer, y bueno, el día lunes, en relación a esta zona, ¿no es cierto? Que este va a ser el transductor sectorial. Tengo también un anular, ¿sí? Que los anulares se hacen en relación más que nada a los convexos, que puede ser este transductor, que es el que se utiliza más en abdomen, y el de acá, que también es un convexo, pero que es endocavitario, ¿no? Si ustedes ven a lo que se refiere a anular, va a ser las zonas que tienen por la forma, ¿no es cierto?, en relación a la parte convexa. También de arreglo radial que tiene mucha relación con los de palo de hockey, que igual son lineales como los 3 que ven acá. Y en ese sentido, ¿por qué hablamos de transductores? Porque estos tienen que ver con la parte, ¿no es cierto?, de la frecuencia. Y ustedes pueden ver aquí dice 12L, ¿no es cierto? En el de acá, en cambio, dice 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta es la frecuencia de las ondas. La frecuencia de las ondas. Y en eso vamos a dejar un poco más claro en relación a las zonas de la frecuencia y qué tipos de órganos me van a servir en relación a la física ecográfica. Yo aquí voy a hacer un esquema pequeño en relación a cómo se va a proyectar las ondas acústicas según los tejidos.
esta zona de aquí voy a hacer relación como si fuese parte del abdomen, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener una zona, lo voy a hacer más que nada para la forma didáctica que se entienda. Voy a tener esta primera zona de aquí, ¿no es cierto? Que es piel, ¿sí? Todo esto es piel. Luego de eso, ¿no es cierto? Yo tengo una zona de tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Que lo voy a poner en verde. Y luego de eso tengo ya la cavidad abdominal, ya per se, ¿no es cierto? Que es toda la parte interna que a modo del diagrama que vamos a hacer, lo voy a dibujar en azul como si fuese el hígado, ¿ya? Y más profundamente a eso voy a tener una zona que lo voy a pintar en negro que daría la impresión como si fuese la parte más profunda en relación a la columna vertebral. Bien. Cada estructura de estas yo quiero observarla, ¿no es cierto? Yo voy a investigarla y para investigarla necesito saber, yo necesito conocer la frecuencia que tienen los transductores para yo saber hasta dónde voy a llegar. En ese sentido, yo debo recordar en lo que hace un momento dibujábamos las ondas, ¿no es cierto? Yo en las ondas, yo puedo tener de alta frecuencia, que lo voy a dibujar en la parte acá superior de la línea, y otras que pueden ser de baja frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y a qué hace relación la frecuencia? ¿No es cierto? La cantidad de ondas que se van a proyectar en el tiempo. Lo que quiere decir, si yo quiero utilizar este eco, el eco 1, que es cualquiera de estos, el eco 1, ¿qué quiere decir? Que este me va a generar una alta frecuencia. ¿Qué quiere decir alta frecuencia? Que van a generar muchas ondas, ¿no es cierto? Muchas ondas, muchos ciclos en un menor tiempo, ¿sí? Recuerden que esta es una curva entre amplitud de energía y esto es tiempo, ¿sí? Entonces, si yo hablo en el ejemplo 1, yo voy a tener que estas ondas van a ser así, muy pegaditas, ¿cierto? Muy pegaditas, ¿sí? Porque estoy hablando de que en un periodo de tiempo se generan muchas ondas, ¿sí? Primer ejemplo. Luego de eso yo quiero utilizar un ecógrafo 2, que puede ser este, ¿no es cierto? Que es el convexo o el sectorial, o también el endocavitario, ¿sí? Y estos son de baja frecuencia, en cambio. Si estos son de baja frecuencia, ¿qué quiere decir? Que en relación del tiempo ya no tengo tantas ondas, ¿no es cierto? Sino tengo menor cantidad de ondas, es decir, la frecuencia de onda es mucho más amplia. Es decir, tengo así, ¿no es cierto? A modo de ejemplo. ¿Sí? Sí, en estos casos, los transductores sectoriales, anulares, estos van a ser, pueden ir de 3 a 5 MHz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, ¿no es cierto?, van a tener una menor cantidad de ondas en el tiempo. ¿Sí? En cambio, los ejemplos 1, el ejemplo 1, que es el rojo, ¿no es cierto?, este puede ir de 7 a 10 MHz. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan, ¿por qué he hecho los dos gráficos en ese sentido? Yo puedo comparar acá, ¿no es cierto? Mira, si yo hago con el transductor 1, con el lineal, las ondas van a llegar solamente hasta esta zona de aquí, ¿no es cierto? A piel y probablemente a tejido celular subcutáneo, ¿sí? En cambio, las ondas de baja frecuencia, miren hasta dónde puede llegar. Hasta la zona del hígado y en la zona del hueso, ¿no es cierto? Es decir, dependiendo de la frecuencia del transductor, yo puedo saber el tipo de estudio que voy a realizar. Entonces, ahí, más o menos para irlo ejemplificando, podemos plantear, ¿no es cierto?, algunas situaciones reales. Si yo tengo un paciente que tengo tengo un paciente que tiene un trauma abdominal, ¿no es cierto? Y yo quiero visualizar si es que este paciente tiene líquido en los espacios abdominales, como por ejemplo, entre el hígado y el riñón, ¿no es cierto? Que es el espacio de Morrison. ¿Cuál de esos transductores podrían utilizar? Los de baja frecuencia. El convenzo de baja frecuencia. Baja Muy bien. frecuencia. Voy a utilizar el convexo, ¿no es cierto?, de baja frecuencia.
Y también podría utilizar el sectorial, ¿no es cierto? En Doctor, cambio, una pregunta. ¿El sectorial es el mismo que el volumétrico? sí, sí, es el mismo. Es el Y mismo el en relación al volumen. volumétrico no es nada más que el convenzo dentro del volumétrico, pero con la misma frecuencia, con mayor frecuencia. Sí, ya, cuando se habla ya en relación a la parte volumétrica, tiene mucho que ver con los software, ¿sí? De cómo yo voy a poder calcular esto. Esto tiene ya igual en el aspecto de todos los principios de ecografía que tienen ya traducidos a un software. Es como si existe la tomografía. Tú dices, en la tomografía yo puedo hacer una reconstrucción 3D, ¿no es cierto? Pero eso no es tanto del equipo, ¿sí? ¿No es cierto? Sino es más que nada en relación al software. En sí, los ecos van a ser los mismos, ¿sí? Los transductores van a ser los mismos y la importancia es entender la velocidad que tienen las ondas para yo saber con cuál de estos transductores podría observar en los diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, bien, tanto el sectorial como el convexo me pueden servir para ver zonas mucho más profundas, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué ocurriría si yo quiero, por ejemplo, visualizar si tengo un absceso a nivel de piel? ¿No es cierto? Por ejemplo, tengo un paciente que está febril, que tiene enfisema, ¿no es cierto?, a nivel del miembro superior, está duro, está eritematoso, y el paciente está muy chocado, está con vasopresores, febril, la fórmula leucocitaria aumenta y yo no tengo foco. Y digo, bueno, voy a hacer una ecografía de partes blandas para poder visualizar si tal vez este paciente tiene una necrosis, ¿no es cierto? O tal vez tiene un absceso. ¿Con cuál de ellos podría utilizar? El de alta frecuencia. Uno de Vendría a alta ser el frecuencia. lineal, el que sería el lineal prácticamente. Ajá. Eso, ¿no es cierto? Voy a utilizar el Ajá, lineal, lineal, en el de pie. alta frecuencia. Muy bien. ¿Sí? Y en otro escenario, yo tengo un paciente que tiene, ¿no es cierto?, en relación a dolor vinculado al nervio mediano, probablemente, ¿no es cierto?, utilizan mucho las computadoras, el sistema ergométrico no está bien, no son bien utilizados en las oficinas y el paciente tiene, ¿no es cierto?, amortiguamiento en toda la mano, ¿sí? Yo quiero hacer una ecografía en relación a visualizar los nervios, a ver cómo están los tendones. ¿Cuál utilizaría? Alta frecuencia. Igual uno de alta frecuencia, pero miren, en este caso son vasos mucho más pequeños, son estructuras mucho más pequeñas, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitaría que sea con una mayor eh, Cantidad. nitidez la imagen, ¿no es cierto? Es decir, quiero que ya no sea de 10, quiero que sea de 15, de 20 megahertz, ¿sí? Para poder identificar. ¿Cómo son los ejemplos de estos transductores que se llaman en palos de hockey, ¿sí? Bien, muy bien. Esta imagen va relacionada para que se comprenda cuáles son los cristales piezoeléctricos, ¿sí? Aquí primero, es solamente para concepto, que lo tengan presente. Cuando yo hablo de los cristales piezoeléctricos, estos van a ser de cerámica, así que es utilizado mucho para que se puedan generar estos movimientos. En sí, el nombre es de circonita de titanio, de plomo, y es lo que va a generar, ¿no es cierto?, el movimiento de las ondas. Entonces, estos cristales piezoeléctricos son estas zonas de acá, ¿sí? Y lo que hacen esto es el movimiento, ¿no es cierto? Esto se activa a través de un pulso eléctrico, así como veíamos al inicio, ¿no es cierto? Se genera el movimiento de esto. ¿Y qué hace esto? Genera la onda, ¿sí? Genera la onda de presión, ¿no es cierto? Que es el ultrasonido, genera la onda, hasta llegar, en este caso que plantearíamos aquí, ¿no es cierto? El objeto, ¿sí? Llega al objeto y se regresa. Se regresa, ¿no es cierto?, igual como un ultrasonido hacia el cristal, ¿no es cierto? Y esto que igual va a ser igual receptado por los cristales piezoeléctricos, es lo que se denomina ecos, ¿no es cierto? Y esto a través del software se transforma de una energía de pulso eléctrico hacia las imágenes, ¿sí? Bien. Aquí podemos ver ya a modo de resumen cómo se va a generar esto, ¿no es cierto? Yo tengo el transductor aquí que voy a tener a través de todo lo que es un haz eléctrico, el transductor. Aquí se encuentran los cristales piezoeléctricos, el gel, ¿no es cierto?, que es muy importante para la transmisión de ondas acústicas, y luego voy a tener la impedancia acústica
con su respectiva interfaz. Entonces, miren aquí, las ondas se generan, son nuevamente receptadas por el mismo transductor, por las mismas cristales piezoeléctricos, y esto, ¿no es cierto?, acústico, se regresa, y esto es igual transformado a través del mismo transductor, luego pasa a un escáner para luego generarse la imagen, ¿sí? Bien. Dicho eso, vamos a hablar ahora, ya comprendido toda esta zona, vamos a tratar de comprender de mejor manera el video en algunas cosas muy puntuales que sería ideal aclararlas, ¿sí? Bien, entonces miren, esto sería, ¿no es cierto?, en relación, esta zona de aquí sería el cristal piezoeléctrico y esta va a ser la membrana, ¿no es cierto?, que genera el impulso eléctrico, mira, ¿no es cierto? Y lo que nosotros sabemos es de que aquí se genera una onda, ¿no es cierto? Mira, la onda, que eso genera una movilización, ¿no es cierto?, de todas las moléculas. Pero las moléculas no se van, se mantienen ahí, ¿no es cierto? Esas ondas se movilizan, ¿sí? Como se ve aquí en el ejemplo, mira, doy yo, por ejemplo, de esta molécula de aquí, yo veo que un rato se mueven hacia un lado y luego se regresan, ¿no es cierto? Se mueven y se regresan. Eso va a ser en relación a la rapidez de la onda, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos dicho sobre la velocidad. Quiero terminar yo hablando en una parte que me parece, bueno, aquí en lo que ya hablamos, ¿no es cierto?, en medio de cómo va a ser que sea más rápido o más lento, dependiendo de la densidad que se genere. Y la verdad que algo que llama mucho la atención es el ejemplo del grito, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, eso también es un concepto importante, que no es importante la velocidad o la intensidad con la que se genere la onda, ¿no es cierto? Porque va a depender mucho, más que nada, de la velocidad que tenga la onda, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí lo que decía en el muñeco, que me parece muy interesante la comparación. Si yo grito más alto, no quiere decir que va a llegar más pronto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en cambio, doy un ejemplo. Si es que, por ejemplo, ahí, cuando habla del metal, yo debo tener presente, si yo golpeara el metal, ¿no es cierto?, con un martillo, por ejemplo, en las rieles del tren, ¿no es cierto? Entiendo que en relación a las rieles del tren, por ejemplo, si yo golpeo con un martillo y yo pongo mi oído cerca a la riel del tren, esa propagación de esa onda lo voy a escuchar mucho más rápido que la propagación de la onda del mismo golpe en el otro oído, que la propagación se da por el aire, ¿no es cierto? O sea, lo que yo voy es, eso lo vamos a ir ya viendo en relación a la parte ya de la práctica, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, a nivel del eco, si es que yo utilizo la nitidez, ¿no es cierto?, la ganancia que decía, no quiere decir que la imagen va a cambiar, sino lo único que yo estoy haciendo es ampliando nada más la imagen, ¿sí? Entonces, eso es importante para poder comprender que la velocidad de la onda o la nitidez de la onda no va a depender porque yo haga algún cambio en relación a la, a la amplitud de la onda, sino más que nada va a tener que ver primero con el tipo de densidad que tenga, ¿no es cierto?, en el ejemplo que daba entre el metal y el aire, ¿sí? Y el otro en el tipo de sustancia por la que se transmita, esto sea líquido, sea el gel, sea el aire, ¿no es cierto? Entonces, son pequeños detalles que van a tener importancia en relación ya a la visualización de las imágenes. Por ejemplo, es una cosa común que pasa, a veces no se pone mucho gel y se trata de diferenciar bien las estructuras, ¿sí? Cosa que no va a ocurrir. En ocasiones, por temas de seguridad, por ejemplo, cuando se hace procedimientos que son de tipo invasivos, eso tiene que ser estéril, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos una funda de plástico, ¿sí? Para que se pueda ver mejor, pero no existe el gel. Entonces, la imagen va a ser de muy mala calidad, dependiendo de la estructura que vayamos a estudiar, ¿sí? Entonces, son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta. Entonces, bien, aquí, a modo ya para hacerlo de forma práctica, lo que se plantea, ¿no es cierto? Aquí yo he puesto un transductor, ¿sí? De esta manera, que va a emitir las diferentes ondas hacia cada uno de ellos, ¿no es cierto? En el caso del plomo, ¿sí? Yo sé que va a pasar, por ejemplo, una cierta cantidad de ecos. Como esto es denso, la misma cantidad de ecos se va a regresar, ¿sí? Y aquí yo voy a tener muy poco transmisibilidad, ¿no es cierto? Es decir, no se va a emitir, ¿sí? Esto en un plano perpendicular que coloque. Puedo poner otro ejemplo aquí en el agua, ¿no es cierto? En este caso, en cambio, ¿qué va a ocurrir en el agua?
en el agua se va a perder la densidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto voy a perder acá también los ecos que habíamos visto, ¿no es cierto? Por la transmisión a nivel del evento. Por lo tanto voy a tener una mayor cantidad de ecos. ¿Qué pasa en cambio si lo hago en un corcho? Pero aquí en el ejemplo del corcho ya no voy a poner en un plano perpendicular y yo voy a tener un haz de diseminación. Por ejemplo, lo planteo así. Es decir, que este eco que está aquí ya no lo pongo en esa posición, sino yo lo estoy poniendo así, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir con estas ondas? Ya no se van a regresar de la misma manera como se regresaron acá, sino ¿qué va a ocurrir? Se va a ir hacia acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya no voy a tener la misma imagen. Y en cambio, ¿qué va a pasar? Igual aquí probablemente también tenga, ¿no es cierto?, transmisión o absorción de las ondas. ¿Y qué va a pasar en el aire? Es a lo que habíamos hablado en la última parte, hace un La momento. diseminación. Lo que decíamos es que en este caso yo voy a tener las moléculas, van a estar muy dispersas, ¿no es cierto? En el caso del aire o en sustancias que se tengan al aire, como el caso del pulmón, ¿qué va a pasar con la compresibilidad? Va a tener una mayor capacidad de compresibilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Al momento que ingresen las ondas, los ecos aquí se van a dispersar, ¿no es cierto? Van a ser de forma mucho más, digamos, irregulares, ¿sí? Y esto lo que va a generar es un artefacto, lo que hace que la imagen se vea mucho más hiperecoica. Lo mismo puedo dar el ejemplo con la grasa, por ejemplo. La grasa podríamos hablar igual, podría ser un medio, ¿no es cierto? Aquí entre lo corcho, entre lo denso del corcho y el aire, ¿sí? En ese sentido, la grasa también va a tener que las moléculas van a estar mucho más separadas y de hecho, esta tiene mayor compresibilidad. Por eso también la grasa es uno de los, digamos, de los limitantes de la ecografía en relación a que no me va a permitir que los ecos se regresen de una forma adecuada y que tengamos una imagen mucho más clara. Bien. Listo. Muchas gracias por su atención. No sé si tiene alguna pregunta. De cierta manera también les dejo al final de la presentación mi correo electrónico. Si desean pueden escribirme para poderles hacer llegar mayor bibliografía a lo que se ha subido a la plataforma. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Una, Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. No sé si me escucha, disculpe. Tengo un poquito de problema con el audio. Está bien, sí lo escucho. Bien. Nosotros en una de las partes usted hablaba de la interfaz, que hasta ahí llegaban las ondas y obviamente de ahí regresaba. La interfase nosotros la podemos controlar a voluntad mediante el aparato que nosotros vamos a tener, o eso ya depende de la densidad de cada uno de los tejidos. Bien, lo que nosotros podemos a nivel del ecógrafo es generar una mayor amplitud de las ondas, ¿sí? Es decir, la interfaz no va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, planteo que quiero visualizar parte de la cápsula de la cápsula de Gerota del hígado, del riñón, perdón. ¿Sí? Si yo planteo que quiero ver esa zona, porque quiero diferenciar bien entre si es que existe o no existe líquido en su interior, ¿sí? Yo puedo aumentar la ganancia de la imagen, ¿sí? Es decir, hacer de que se transmita, ¿sí? A través del mismo gel acuoso, que tenga una mayor cantidad de ondas para ver cuál es la recepción a nivel del eco. Es decir, yo sí puedo aumentar la ganancia de la imagen, pero no puedo cambiar la interfaz, ¿sí? Es decir, en sí, desde el principio de impedancia, cada tejido ya va a tener una estructura, pero con la ganancia sí puedo ver la imagen mucho más clara. Sí, que eso será ya dentro de los componentes del ecógrafo que lo revisaremos en la próxima clase. Perfecto, o sea que no podemos controlar la Bien. distancia hasta la que nosotros queramos, digámoslo así, que se vayan las ondas. Eso no hay cómo controlar. Sí, sí. Puedes cambiar la distancia en la imagen, también lo puedes hacer, ¿sí? En relación a la profundidad de la imagen, ¿sí? Eso sí se puede hacer, ¿sí? Pero digamos, eso ya depende mucho más de los componentes del ecógrafo. Eso sería la transmisión de la imagen que tienes, ¿sí? No es de que voy a modificar todas las ondas para poderlo ver más claro, más oscuro, es decir, que el tejido cambie, ¿ya? ¿Me entiendes? Sino más Sí. va a tener relación con la movilización de las ondas que se tengan y la transmisión que se tenga según el tejido, el componente acuoso que se pone en el transductor. Ahora, si la pregunta va, si es que, escúcheme María José, si es que la pregunta va, si es que yo puedo verlo más grande o más pequeña la imagen, eso sí lo puedo hacer en el ecógrafo, que eso va a depender
Es como que si vos en el ecógrafo pones una lupa, ¿sí? Es decir, yo estoy ampliando la imagen. Eso no tiene nada que ver con la cantidad de frecuencia que yo proyecte, sino va a depender más que nada de la amplitud que yo le dé en la imagen. Ya, y entonces la profundidad sí hay como, ya, Sí, muchas gracias, la doctor, profundidad muy sí. amable. Bien, Una consulta, doctor, no sé si me escuchan. sí, No le escucho. quedó muy claro algo. A ver, cuando existe una alta frecuencia, esto se visualiza en menor tiempo. Y cuando es baja la frecuencia, se ve la imagen en mayor tiempo. No sé si le comprendí ahí bien. Cuando hablaba de los traductores, cuando visualizábamos una estructura, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de un pólipo, si no me equivoco. Ya, Ya, usted nos decía que es un quiste, perdón, un quiste, y nos decía que es de baja densidad, ¿no es cierto? Es una estructura de baja densidad. Entonces, si es una estructura de baja densidad, eh, ¿qué tipo de traductor ocuparía y qué frecuencia, o sea, transmite esta estructura anatómica que estoy observando? ya. Ahí tenemos que plantear dos cosas son diferentes. La una es la cantidad de ondas que se generan en un segundo, ¿ya? Y ahí hablamos de transductores, ¿no es cierto? De transductores de alta o de baja frecuencia. Esa es una cosa. Y la otra es la capacidad de la estructura que tiene para generar una reflectividad de la onda o la absorción de la onda, ¿sí? Ya. Ya, entonces, si yo planteo, por ejemplo, tú quieres ver un quiste, ¿sí? Que está a 1 centímetro de la piel, ¿sí? Idealmente utilizarías el de alta frecuencia, porque ese te va a dar una mayor nitidez en una pequeña cantidad de espacio, digamos así, ¿no es cierto? Porque, ¿qué quiere decir ahí? Que vamos a tener vamos a tener mayor cantidad de ondas en un menor tiempo, una menor cantidad de espacio. Permíteme un momento para... Ahí es lo que yo decía, a mayor frecuencia, a más alta frecuencia, menor tiempo. A ver, ¿me puedes repetir? ¿A mayor? Alta frecuencia, menor tiempo. No, el tiempo no cambia, ¿sí? Por ejemplo, aquí Ya, yo estoy poniendo una línea, ¿no es cierto? ya, Esto es igual 1 segundo, ¿ya? ya. El tiempo no cambia. Ahora, yo tengo de alta frecuencia, ¿no es cierto? Y de baja frecuencia, ¿sí? Pero el tiempo no cambia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el de alta frecuencia? Que aquí van a entrar 10 ondas, 10 ciclos, perdón que lo haga de esa manera, ¿sí? Ya, ¿Ya? Quiere decir que hay 10 ciclos, ¿sí? Y listo. el de baja frecuencia, ¿qué quiere decir? Que en el mismo segundo, aquí ya no voy a tener 10, sino aquí solo voy a tener 4, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo hablo ya en la parte práctica, ¿no es cierto? Si yo lo pongo, aquí, ¿qué quiere decir? Que si tengo más ondas, yo voy a tener mayores ondas que se regresan, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a tener mayor nitidez. ¿Se comprende eso? Sí, Ya, en cambio que si tengo menos ondas, no voy a tener una mayor nitidez, pero ¿qué voy a tener? Voy a tener una mayor profundidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, te puedo poner en este gráfico en la imagen de este amigo que nos está saludando. ujú, ¿No es cierto? Si yo digo quiero uno de alta frecuencia, ¿qué voy a hacer? Voy a observar solamente esta zona de aquí, ¿no es cierto? ujú. Porque tengo más cantidad de ondas, ¿sí? Más Y cantidad. esto traducido a distancias solamente lo podré ver, mm, por ejemplo, hasta 3 centímetros, ¿ya? ¿Sí? Estos 3 centímetros van a ser muy nítidos, va a ser muy claro. ¿Por qué? Porque tengo muchas ondas que están emitiéndose y por ende voy a tener muchas ondas que van a ser receptadas por el mismo transductor, ¿sí? Ya. En cambio, ¿qué pasa si es que yo tengo uno de baja frecuencia? Que lo voy a poner acá al otro lado. Aquí ya no van a ser así como están acá, sino aquí, ¿qué voy a tener yo? Que van a ser más profundos, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a poder ver más espacio, como es el ejemplo de esta ecografía obstétrica, ¿no es cierto? Y Sí, en ese sentido, voy a tener mayor profundidad, pero ¿qué? No voy a tener mayor nitidez en esta zona. Mira, por ejemplo, aquí, digamos que aquí yo tengo un quiste ya en la piel. No voy a poder diferenciarlo, ¿no es cierto? Porque esta es de baja frecuencia, me sirve más para ver la profundidad. Los dos son en el mismo tiempo, ¿sí? Ahora, volviendo a la pregunta que hacía su compañera hace un momento sobre la amplitud, yo en los dos casos puedo aumentar la amplitud. Por ejemplo, yo digo, ya no quiero que se vea todo este espacio.
sino solo quiero que se vea la mano que se ve aquí. Entonces, en cualquiera de los dos transductores yo puedo hacer que esta imagen se amplíe, sea más grande. Por ejemplo, el círculo rojo ya no sea de este tamaño, sino sea de este tamaño. Pero yo ya, en este caso, ya no voy a ver la misma cantidad de la eco, ¿no es cierto? Sino solamente lo voy a ver hasta aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy ampliando, es como una lupa. Sí. Bien. Listo. Muy bien, agradecerles por su tiempo. Cualquier situación estaríamos igual analizándole ya dentro de la plataforma. Pueden igual escribirme por ahí o si no directamente al correo electrónico. Les voy a subir también 2 libros bibliográficos en relación para que puedan ustedes analizar la parte ecográfica. El uno que es un libro de radiología de Ríos Briones, ¿sí? Donde ahí van a encontrar incluso ya como un resumen porque están ya subrayadas las partes de ecografía. Y el otro es una guía clínica práctica de la Sociedad de Medicina Interna Española, ¿sí? Entonces, las dos pueden utilizarlo como libros de referencia para que puedan profundizar más aún el tema. Y con cada clase que vayamos dando, yo les voy a ir subiendo artículos a la plataforma, como ya lo pueden ver ahora, que es sobre el tema este que hemos hablado hoy día de física ecográfica. Están subidos 2 artículos que también pueden profundizar para que si en algún tema no quedó claro. Listo. Que tengan una buena noche. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.